For my brownie smooth, we was down in school. I seen your life change, I seen your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Ay, ay, you called me the other day. Yeah, we got on the phone. Hoy vamos a hablar un poco acerca de aquello que no tiene diagnóstico. Estamos, como veían ahí, en el mes de la guerra espiritual. Y venimos hablando todo el mes, en cada célula, en cada reunión, acerca de que hay una guerra y la duda no es cuándo empieza, porque ya empezó hace tiempo. Hay una guerra sucediendo que es espiritual, hay guerras terrenales también. Pero en el plano espiritual hay una guerra que se viene batallando hace miles de años, en los cuales hay dos reinos que están tratando de imponer sus principios, sus valores, sus formas de vivir aquí en la tierra y en las personas. Uno de ellos es el reino de Dios, el otro es el reino del diablo, del enemigo. Y esa batalla se da, querramos o no. Y hay tanta gente que cree, yo no me meto en esa pelea, yo estoy fuera de eso. Si vos estás fuera de eso, estás en el bando enemigo, al bando de Dios. Porque quien no es con él es contra él, dice la palabra de Dios. Si sos amigo del mundo, sos enemigo de Dios. Quiere decir que no hay neutros. O estás con Dios, si no lo estás en contra de él, aunque vengas a su casa. Si vivís de una manera en la cual su palabra no dice, estás en contra de él. Y saben que hay muchas cosas en el día de hoy que nosotros vivimos que quizás no tienen diagnóstico. Hay muchas enfermedades que uno va al médico y nunca descubren qué es. Si te hiciste todos los estudios, y no hay explicación para lo que vive mucha gente. Y en el fondo, mucha gente solamente está buscando, incluso los cristianos, respuestas físicas a problemas espirituales. Y hoy quiero arrancar con Juan 8, el capítulo 8, en el versículo 43 al 45. Luego vamos a ir avanzando y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Este es Jesús hablando. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es muy interesante lo que dice en este pasaje. ¿Por qué? Porque le dice, si vos lo que querés hacer son los deseos del diablo, quiere decir que él es tu padre. Porque lo que a él le agrada es lo que vos querés hacer. Yo creo que todos nosotros, si todavía no hemos venido a los pies de Cristo, queremos pecar. Ciertos tipos de pecados no nos importa que se sepan, otros pecados los escondemos, pero de que queremos llevarlos a cabo, queremos. Cuando el diablo es nuestro padre. Y eso Jesús le estaba diciendo claramente. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, hay dos cosas y hoy vamos a terminar luego con eso. ¿Cuáles son los deseos que vos querés cumplir? ¿Cuáles son las cosas que vos querés hacer? Determinan quién es tu padre, determinan a qué reino en realidad estás sirviendo en esta batalla que se está llevando a cabo. Y saben que a cada cuestión que se da terrenalmente hay una explicación científica que se busca y hay una explicación bíblica. Hoy elegí un tema al azar. Ustedes pueden hacer este ejercicio luego con algún problema que encuentren. Que vos digas no tiene nada que ver con la palabra de Dios y se van a dar cuenta que hay una explicación bíblica. Busqué un tema al azar y podemos analizar hoy la longevidad de la gente que vive en Japón. ¿Por qué viven mucho los japoneses? Uno de ellos no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Se hicieron estudios de por qué no hay tantos paros cardíacos en Japón. ¿Por qué vive tanto esa gente? Y lo que la ciencia explica es que comen muchos pescados. Es una isla. Por tanto, tienen mucho más omega 3 que el resto de la población en sus dietas y eso hace de que sus corazones estén más sanos. Uno escucha algo así, uno lee algo así y dice, puede ser, está perfecto. Es sano, ¿verdad? Hay algunos que compramos el omega 3 para bajarle, ¿verdad? Por sí, hace falta, ¿verdad? Y uno dice, tiene sentido y la palabra de Dios no dice nada acerca de la longevidad de la gente de Japón. Pero nosotros, como somos seres espirituales, volvemos a la palabra de Dios. Y cuando alguien me habla de que hay gente que vive mucho tiempo,
¿Qué es lo primero que a mí me salta en mi cabeza de escuela dominical? ¿Cuál es el mandamiento que me promete vivir mucho tiempo? Honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo 20 lo dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces uno busca en Google a ver si realmente esta gente le honra o no a sus padres, y uno se da cuenta de que Japón es el país que más venera y respeta a sus ancianos. En Japón, un hijo está obligado cuando crece a hacerle una casa a sus padres atrás. Uno de los hijos tiene que hacerlo y cuidar. No es que los deja ahí abandonados, no es que cada tanto se acuerda de ellos. En Japón uno venera, honra a sus padres por todo lo que ellos han sacrificado para que uno tenga lo que tiene, como ningún otro país del mundo. Entonces uno dice, la Biblia había sido así, me explica por qué la gente en Japón vive mucho. Es decir, para cada problema terrenal que yo quiera encontrar, voy a encontrar un fundamento bíblico. Busquen el problema que quieran, lo van a encontrar. Va a haber una explicación bíblica al problema terrenal que ustedes quieran. ¿Y saben qué me lleva eso a pensar? De que lo espiritual es mucho más importante que todo lo terrenal que yo quiera hacer. Mucho más importante incluso para mi salud, incluso para vivir largos días en la tierra. Hay gente que fuma a los 93 años y voy a decir, este tipo no se muere. Averiguar si le honró o no a sus padres y es probable que los haya honrado. Por eso, aunque fuma, vivió muchos años. ¿Por qué? Porque hay una promesa que lo respalda. Entonces siempre lo espiritual está por encima de lo terrenal. Siempre lo que la palabra de Dios dijo está por encima de lo que la ciencia trate de explicar. ¿Cuántos el día de hoy toman píldoras para absolutamente todo? Para dormir, para digerir, para no tener acidez. O sea, todo depende de la píldora que tomes, y Dios no nos creó para vivir dependientes de eso. Dios no te creó para vivir dependiente de píldoras, de medicamentos. Dios no te creó así. Y ¿saben qué? Encontré un patrón, solamente puse unos 4 o 5 versículos, pero hay un patrón que se repite en muchas de las enfermedades que Jesús fue sanando durante su ministerio. En Mateo 9:23 en adelante habla acerca de un mudo que fue curado, una persona que no hablaba. Viene al encuentro de Jesús, pueden buscarlo en su Biblia. Jesús echa al demonio que estaba dentro de este mudo y el mudo empieza a hablar. Quiere decir que su problema no era de salud, era espiritual, era el demonio que no le permitía hablar. Hay otro en Mateo 12:22, no solo era mudo, era ciego también. Al momento en el cual Jesús echa al demonio que estaba dentro de este hombre, empieza a hablar y empieza a ver. Yo no digo que todos los mudos estén poseídos por algún demonio, no, pero si en aquellos tiempos había mudos que no hablaban porque estaban endemoniados, puede que haya casos así que la ciencia no pueda explicar porque es mudo, que sea un demonio. Hay otro caso, si vemos Mateo 17:14, una persona lunática, una persona errante, una persona, los estudiosos dicen que probablemente epiléptica, que caía en el fuego, que caía en el agua y su vida corría riesgo si sus padres no estaban cerca. Una persona así, los que hemos tenido personas epilépticas en la familia sabemos, una persona que va a vivir empastillada el resto de su vida, con medicamentos fuertes. Jesús saca al demonio que había en esta persona y esa persona deja de ser lunática, deja de tener ese problema. Y así una y otra vez en Lucas 13 era una mujer que estaba enferma y dice que tenía un espíritu de enfermedad. Jesús lo echa y ella es sana. ¿Saben qué? Hay un caso particular en el de este lunático en el cual los discípulos de Jesús intentaron liberarle del demonio y no pudieron. Y viene el papá de esta criatura y le dice: Jesús, acá Pedro, Jacobo, Juan, toditos intentaron echarle y no pudieron. Y Jesús no es que pasa de largo, Jesús se enoja. A Jesús le da rabia que sus discípulos no tengan la fe suficiente para echar ese demonio. Él lo echa y luego le llama la atención a sus discípulos por la falta de fe que tenían. Quiere decir que a Jesús le molesta que sus hijos, sus discípulos no tengan el poder, no le crean lo suficiente para que puedan liberar a demonios, para que puedan hacer oraciones que sanan.
¿Por qué querría el enemigo tener un demonio dentro de una persona y mantenerla muda, mantenerla ciega, mantenerla lunática? ¿Por qué? Para destruir su vida. Eran personas que en aquel tiempo no podían hacer prácticamente nada. Todo lo que él hace es para destruir, es para matar. Es para robar la vida que Dios nos dio, las bendiciones que Él quiere darnos. Todo lo que Él hace es para eso, y eso explica de por qué hay tanta gente atada por demonios que no pueden vivir su vida libremente. Y saben que hoy en día el que no quiere ser libre es porque no quiere. Porque Jesús en esa cruz ya murió por los pecados de todos. De todos. O sea, tu tratamiento ya está pagado. Él ya pagó por tus pecados. Él ya te hizo libre. Es cuestión de que vos quieras ser libre o no. Y saben que muy poco lo hablamos, pero Jesús cuando llama a sus discípulos en Marcos 10, versículo 1, dice que llamó a los 12 y dice, claramente les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda. En el versículo 8 continúa, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego les dice una frase, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, ustedes recibieron lo que no merecían, es hora de que den lo que otros no merecen. Porque de gracia somos salvos, nadie de nosotros merece ser salvo. Es por gracia, es un favor no merecido, no nos ganamos la salvación ni por más que hagamos buenas obras. Toda la vida es por gracia. Pero Jesús a sus discípulos les da esa autoridad. Por eso envió a su Espíritu Santo. Y por eso esas mismas personas que en ese momento no pudieron sanar a ese niño, después cuando recibieron el poder, la sombra de algunos de ellos sanaba enfermos. Así que la sombra de Pedro era suficiente para sanar a un enfermo. ¿Por qué? Porque tenía el poder, tenía la autoridad sobre esos espíritus. ¿Por qué? Porque Dios se la había dado por ser discípulo de Él. Y saben que esa misma autoridad de la que Dios nos da a nosotros como discípulos suyos, si vivimos de acuerdo a su palabra, si creemos que ese poder está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en mí, yo tengo esta misma autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Yo creo que Jesús, si viniera hoy a ver qué pasa, estaría muy enojado con su iglesia porque no estamos sanando enfermos, no estamos echando fuera demonios. ¿Y saben qué pasa? Cuando se hacen campañas de sanidad, la mayoría de los jóvenes, que ya era. Va a venir un pastor seguro de Bolivia, de Perú a orar y nadie quiere venir. Creemos que es algo raro. Jesús nos llamó exactamente a eso. Jesús espera de vos y de mí como discípulos suyos de que usemos esa autoridad que Él nos dio sobre los demonios, sobre los espíritus, para liberar a la gente que está presa. Y saben que hoy vamos a hablar solo de dos, pero hay tantas enfermedades, hay tantas cosas de las cuales nuestra generación no puede librarse. No logra salir de ese problema porque están atados y el problema no es físico, es espiritual. Estaba leyendo en estos días la nueva crisis mundial, dicen que es la salud mental. Salud mental. O sea que somos gordos de la mente. Algo no anda bien con nuestra mente. Y uno puede encontrar mil explicaciones. ¿Verdad? Se habla de que hay niveles de estrés, de ansiedad, de insomnio, de depresión más altos que nunca en los últimos 5 años. Hay niños ansiosos. ¿Qué hacen los niños ansiosos? ¿Qué es lo que le preocupa a un niño? Yo no recuerdo haber estado ansioso en mi vida. De niño. Cuando empezaba a pagar la cuenta, ahí sí era, pero de niño, ni ahí no estaba yo, ¿verdad? El problema es mi papá. Oye, los niños están ansiosos. Tienen internet, tienen Disney, tienen todo tienen. Están ansiosos. Como nunca los jóvenes, los adolescentes están deprimidos, se suicidan. Quiere decir que dicen, mi vida no vale más, ya no vale la pena, ¿por qué más voy a vivir?
A mi época, con tal de que hubiera una pelota en el barrio, había un motivo para despertar mañana. Mañana hay fútbol, aunque haya un empedrado terrible, hay fútbol mañana. Hoy en día no es suficiente. ¿Sabe qué? Podemos buscar explicaciones de que la obesidad, de que no se hace ejercicio, el sedentarismo, la presión que reciben, mil cosas, pero nosotros, así como en el caso de Japón, no vamos a ir a lo que el mundo quiere explicar, vamos a ir a la palabra de Dios, porque hay explicación para eso, para la ansiedad, para el insomnio, para el estrés que vivimos, hay explicación en la palabra de Dios. Juan 16:33 dice, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La voluntad de Dios es que vos y yo tengamos paz, que podamos dormir tranquilos, por más que tengamos los problemas que tengamos y los desafíos que haya mañana y la presión que pueda haber. La voluntad de Dios es que vos puedas dormir tranquilo. Quiere decir que si yo no logro dormir en la noche, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar y pedirle a Dios que me dé su paz, que me dé todo lo que viene de Él. Filipenses 4:8 dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. El problema con todo esto de la salud mental es en qué estamos pensando todo el día. El peor escenario posible, la humillación que voy a vivir, lo que va a pasar si alguien se entera lo que va. Eso no es lo puro, eso no es lo de buen nombre, no es algo que tiene virtud, eso no vale la pena pensar. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso piensen. En cualquier situación, la peor situación que puedas encontrar, ponete a pensar, hay algo digno en este lugar. ¿Hay alguna virtud, algo que yo pueda sacar de bueno de este lugar? Y vas a encontrar. El problema nuestro en cada situación, lo primero, lo más fácil es buscar algo digno de apuntar, algo digno de criticar, algo digno de decir de la situación, de la persona, de lo que sea. Y en eso pensamos, qué porquería de gente, qué porquería del lugar, qué horrible mi trabajo, ¿quién es eso pensado? Y la palabra de Dios te advierte, no pienses en eso, pensá en lo bueno, en lo puro, en lo que es recto, en todo lo honesto, en todo lo justo, en eso pensá. Si vos querés tener salud mental, pensá en todo esto y vas a estar bien. Dedicarle tu mente a estas cosas. Santiago 5:13-14 dice, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Clarísimo. Esa sala de oración tendría que estar llena. A todo el mundo triste, váyanse a orar. Tendría que haber fila ahí. Todo el mundo triste, pero nadie está orando. Oren. Si estás triste, orá. Pedile a Dios un motivo para ser feliz. Pedile a Dios un motivo para alegrarte. Y vas a empezar a ver todas las bondades de Dios en esa vida que ahora te parece horrible. Vas a ver cosas buenas. Y vas a empezar a ver la misma situación desde otro ángulo, agradecido. No conforme. Lógicamente todos queremos siempre más, queremos progresar, pero agradecido por lo que tengo. Si alguno está triste, póngase a orar. No póngase a buscar a ver algo que me haga feliz un ratito, porque vas a estar peor. Es exactamente lo que hacemos. Cuando tengo debilidad por el alcohol, estoy triste, voy a tomar. Tengo debilidad por alguna sustancia, estoy triste. ¿Ahora cómo me animo? Voy a meterle alguno. Si mi debilidad es sexual, estoy triste, voy a buscar una chica con la cual alegrarme un rato. Y así con todos los pecados, ves como un permitido, estoy triste, quiero estar feliz, ¿qué hago? Y el mundo te da su menú, todo lo que puedes hacer para estar feliz un ratito. Y vas a estar feliz un ratito, pero después vas a estar peor. La palabra de Dios te dice, ¿estás triste? Orá. Pedile a Dios que Él venga y Él va a empezar a mostrarte cosas por las cuales estar feliz, por las cuales vale la pena vivir, volver a levantarte, salir adelante en esa situación. Vas a volver a sentir que no estás solo en lo que estás viviendo, de que Él está contigo y que vos podés salir de ahí, de que Él te va a guiar para salir de ese lugar. Si estás solo,
Pedirle por personas. Él te va a enviar amigos, te va a enviar personas que van a estar a tu lado y te van a ayudar. El otro reino te va a enviar personas también que te van a ofrecer, vamos a salir, te veo mal, vamos a chupar, vamos a ir a hacer esto, vamos a animarte un poco. Y vos le ves a esos tipos y son tus socios y vos decís, yo no creo que estos me quieran destruir, que me quieran ver mal. Pero ellos pelean con esas armas, no tienen otras, no conocen las armas que nosotros tenemos espirituales, no se dan cuenta de que es espiritual lo que está sucediendo. Y muchas veces yo que conozco todo eso digo, bueno, y me voy, y caigo. Y después no entiendo cómo es que yo llegué ahí si yo sabía que me hacía tan mal. Pónganse a orar, si están tristes, pónganse a orar, si no pueden dormir, pónganse a orar. El segundo problema es el desastre sexual de nuestra sociedad. Estaba leyendo en estos días el doctor James Dobson, algunos de la vieja escuela habrán escuchado algo de él en radio alguna vez. Dice, somos una nación de gente enferma, con familias débiles y fracasadas. Enfermos. Uno ve algunas redes sociales, uno ve lo que el mundo está ofreciendo y vos decís, ¿qué? Gente enferma. ¿Qué pueden tener en la cabeza? Pero también vos te acordás, cuando yo estaba lejos de Dios, ese era mi mundo. ¿Saben qué? Romanos 1 nos habla bien fuerte sobre todo esto. Romanos 1, el versículo 21 al 24. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, le conocieron a Dios, pero no le honraron, no valoraron lo que Dios hizo, no le creyeron lo que dice en su palabra, y empezaron a razonar. Y su entendimiento, lo que ellos entendían, se les oscureció. Es decir, Dios les puso una venda, ellos no tienen capacidad de discernir. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza a imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ahí viene, por lo cual, en el versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el desastre en el cual hoy en día el mundo se mueve sexualmente es por eso, porque Dios los entregó a una mente reprobada, una mente inmunda. No hace falta apuntar en qué áreas podemos ver esto. Pero en esta semana estaba viendo el debate en Asunción, en uno de los medios conocidos. OnlyFans es o no prostitución, era el debate. Y la prostitución en sus inicios eran escritos sobre la prostitución. Eso era la pornografía en sus inicios. Alguien escribiendo acerca de relaciones sexuales de otros, escribiendo. Quiere decir que las imágenes, los videos y demás que venga después, lógico que cuadra dentro de eso. Es decir, el que hace OnlyFans, aunque muestre solo los pies, sabe para qué está mostrando los pies. Y el que lo hace se está prostituyendo. No hay mucha duda. Y el que lo consume, consume pornografía. Y saben que hay formas de abuso sexual que no son físicas, que son solamente de exhibir algo. Es decir, a un niño mostrarle pornografía, mostrarle algo que le incite a tener deseos sexuales, es un abuso. Por ley.
Yo no sé cuántos de ustedes han visto cumpleaños hoy en día en donde se baila funk. Delante de los niños y se les incita, dale, baila vos también. Yo como padre no puedo jamás permitir que eso uno de mis hijos vea, pero nunca. Sí, pero no puedo quedar mal con los amiguitos y llevarle nomás al prostíbulo directamente entonces, ¿verdad? O sea, si vas a permitir algo o no, eso depende de vos. Y ¿saben qué? La mayoría de las personas que caen en la homosexualidad, el 93% es porque hubo un abuso en su infancia. Alguien abusó de ellos. Eso está comprobado científicamente. Estaba leyendo unos estudios esta semana y está descrito como una secuela patológica del abuso, la homosexualidad. Es decir, es la consecuencia de un abuso que alguien tenga una inclinación de hombre con hombre o de mujer con otra mujer. ¿Y saben qué? Lastimosamente es la gente más cercana la que más abusa de los niños. Porque abuso no es solo tener relaciones con ellos o acariciarles, es exponerles a imágenes, a canciones, a cosas que les induzcan a tener deseos sexuales. Y dentro de esa categoría entran casi todos los programas de televisión, entra casi todo el contenido que hay en internet, en las redes sociales, y podemos ir hasta actividades infantiles, hasta actividades escolares, podemos ampliar eso y uno se da cuenta de que están incitando a todo el mundo a ciertos mensajes que les incitan a eso. Y es por eso que nosotros tenemos que guardar nuestros ojos, guardar nuestros oídos, tenemos que cuidar qué es lo que entra. Por eso es tan peligroso. Y saben que hoy en día hay iglesias, hay templos a los cuales uno tiene que orar antes de entrar como hombre y decir, Dios, guardame de toda tentación en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay hermanas que vienen con una espinela a mostrar sus cuerpos en la iglesia. A ver quién cae. Hay hijos de Dios que cuando tienen su primer embarazo, su primer bebé, dicen, ahora sí puedo hacer esa sesión de fotos sin ropa y subir a redes sociales. Yo te pregunto ¿a vos te gustaría de grande ver la foto previa a tu nacimiento y tu mamá sin ropa? Eso es lo que esta generación va a ver de grande. Mamá, ¿cómo fue antes de que yo nazca? Hay una foto de tu mamá sin ropa que se subió en redes sociales. ¿Tiene sentido alguno que una madre quiera mostrar su cuerpo de esa manera? Con la excusa de que viene el bebé en camino, no tiene. El verano no es excusa para mostrarte con poca ropa en redes sociales, no lo es. Porque una mujer que está buscando un esposo guarda lo mejor que tienes para el marido, no para todos sus seguidores. ¿Qué hay de exclusivo en esa mujer? ¿Qué hay de exclusivo en algo a lo que todos tienen acceso? Nada. Y muchas veces no queremos hablar, es argel decir esto, pero es la verdad. ¿Cómo van a explicarle a Dios algún día delante de su trono de por qué ustedes subían esa foto y decir, yo no fui de tropiezo para nadie? Y Él te muestra la foto de tu Instagram. Al infierno. Y al cielo no vamos a ir con esa foto. Suena argel, pero es cierto. Tenemos que cuidarnos. Si ustedes saben, chicas, lo peligroso que es salir con poca ropa a la calle, ¿por qué suben en sus redes sociales algo así? Es igual o más peligroso, es lo mismo. Solo que hay acceso no solo a la gente que te ve en la calle, sino a todo el mundo que tiene acceso a esa red social. Y saben que cada una de estas desviaciones en nuestra sexualidad, en la forma en la que vivimos y normalizamos ciertas cosas que no son normales, tienen consecuencias. El aumento de la homosexualidad tiene consecuencias en la salud. En Paraguay nadie quiere hablar de eso. Se habla cada 6 meses, una vez al año. Hay una epidemia de SIDA. Los números de personas con VIH en Paraguay han crecido abismalmente. ¿Por qué? Porque han aumentado el número
de personas viviendo en relaciones homosexuales. 95% de las personas con VIH son personas que practican relaciones homosexuales. Son datos. No es discriminar, no es apuntarle a nadie, son datos. Y después hay otra cantidad de enfermedades detrás de eso. Y saben que eso es algo que no es físico, es espiritual. Es espiritual en el fondo. De esas personas, casi todas han sufrido algún abuso, han sido abusadas en su niñez, cuando no tenían la culpa. Y alguien que se suponía era de confianza, quebró esa confianza y quedó una raíz de amargura, de odio en ellos que después fue acrecentándose. En la mayoría de los hombres los desvía hacia otros hombres, en la mayoría de las mujeres no lo hace, pero sí las libera a tener relaciones con muchas más personas. Y saben que eso es algo espiritual, es un problema de raíz espiritual, este desastre que estamos viviendo. Este desastre de promiscuidad, de que tenemos relaciones, y hoy en día te preguntan, ¿cuál es tu número? ¿Con cuántas personas ya te acostaste? En TikTok está lleno de... Esta semana con 20, esta semana con... ¿Yo quería casar? Sí, estoy buscando. Suerte, ¿verdad? Pero ¿saben qué genera esto? Genera muchos más embarazos. Muchos más embarazos genera hoy en día en casi todos los países muchos más abortos. Es decir, que una cosa lleva a la otra. En Estados Unidos hoy de cada 1000 embarazos, 20 abortos. El año 2023 hubo más de 1 millón de niños asesinados por esto. 1 millón. Los números grandes muchas veces no aterrizan. Pero no hay guerra que esté hoy en día sucediendo que haya matado 1 millón de personas. El Icuabolaño, que fue lo último grande en Paraguay, fueron 400 personas. Hasta el día de hoy nos duele hasta mencionar ese nombre, 400. Imagínense, en un país, por este desastre, hay 1 millón de bebés siendo asesinados por sus padres al año. Y eso va en aumento. Eso es solo en Estados Unidos. Y si uno va hilando, uno se da cuenta, el objetivo al final es ese, es ir destruyendo y matando. Que es a lo que se dedican los demonios, a lo que se dedica el enemigo. Y por eso que el desastre en la sexualidad de hoy en día es algo en el fondo espiritual. Es espiritual y hay que pelearlo espiritualmente también. No solo en leyes, no solo en manifestaciones, uno debe pelearlo espiritualmente. Pero no es normal. Y saben que hoy la pregunta para cada uno de ustedes es: los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Quién es tu padre? Si yo tengo que mirar cuáles son tus deseos, si hoy tuviera acceso a tu corazón a ver qué cosas te gustaría cumplir, hacer, ¿quién me daría cuenta yo que es tu padre? ¿Cuáles son los sueños, las cosas que vos querés hacer? ¿Qué es lo que estás día a día tratando de conquistar, de lograr? Y si esos sueños, esas cosas que querés cumplir son cosas terrenales, son cosas pecaminosas, son cosas de este mundo, tu padre es el diablo. Porque eso es lo que vos querés hacer. Lo que querés hacer. Porque nadie te obliga a pecar, nadie. La única persecución que hay es hacer la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios en algunos países. Nunca hay una persecución a hacer los pecados. Pero ¿a quién de nuestros corazones se podría examinar y decir, él realmente quiere hacer la voluntad de Dios? Realmente sus deseos son buenos. Lo que él está tratando de hacer realmente es lo que la voluntad de Dios dice. Realmente se nota quién es su papá. Porque esa es la pregunta. Porque estamos buscando formas físicas de solucionar problemas espirituales casi todo el tiempo. Casi siempre lo último que analizamos es lo espiritual. Lo último.
El último lugar a donde vamos cuando ya no queda nadie a quien pedir ayuda es en la iglesia. Es de rodillas ante Dios cuando ya no queda nadie a quien llamar, nadie a quien hinchar con el problema que tenés. Ahí me acuerdo de Dios. El último. Quiere decir que yo creo que lo espiritual es lo último que puede resolver un problema, cuando que lo espiritual está muy por encima de lo físico, de lo terrenal que yo pueda hacer, muy por encima. Mateo dice en su palabra, en Salmos, 107:20, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Si uno mira el día de hoy a nuestra sociedad, uno ve que va directo a la ruina. Nuestros padres y otras generaciones mayores les encanta decir cosas de nuestra generación, que sus padres decían de la de ellos también. Pero cuando uno mira lo que pasa en el mundo, uno ve, van directo a la ruina. A menos de que alguien los sane, a menos de que alguien les libere de la esclavitud en la que están, al menos de que alguien les saque la venda de los ojos y puedan ver el chiquero en el que están viviendo, la inmundicia en la que se gozan. Dice la palabra de Dios, como el perro vuelve a su vómito. Hay gente que vuelve a su vómito, a lo más asqueroso que hay, y vuelve y lame otra vez ahí. Ese es su pecado. Y uno de afuera ve una asquerosidad, pero ese perro vuelve corriendo porque sabe, hay un pedazo de pancho que queda todavía por digerir ahí y vuelve, ¿verdad? Hay un choclo ahí flotando que hay que rescatar. Y es asqueroso mirando de afuera, pero ese perro va. Y saben que espiritualmente nos vemos así, es grotesco, sí, pero Dios lo ve así. El que es espiritual ve con asco lo que una persona en pecado hace. Y uno no entiende. ¿Cómo es que podemos jugar así con la sexualidad? ¿Cómo podemos vivir así de esa manera, exhibirnos públicamente así? ¿Cómo podemos vivir así? Y alguien que es espiritual le da asco. Pero a nosotros cuando estamos en esa situación nos pasa que lo que no es tan grave. ¿Saben que hoy Dios te trajo a este lugar para sanarte? Hay muchos de los problemas que vos estás enfrentando hoy, ya sea depresión, ansiedad, tristeza, amargura. Quizás estás esclavo de alguna de las cuestiones que tienen que ver con el desastre sexual en el que estamos hoy en día, alguna inclinación que no es bíblica, que no es correcta, por algún abuso que hayas vivido, por decisión, pero yo estoy seguro de que hay un problema espiritual. Yo estoy seguro de que si te acercas a Dios, a su palabra, a su presencia, Él te va a liberar de eso, porque Él vino para sanar toda enfermedad, toda dolencia, todo. Él quiere liberarte. Y Él tiene el poder de hacerlo en esta misma noche, si vos le crees, si vos venís a Él y decís, por favor, Dios, yo quiero ser sano, yo quiero liberarme de esto. In school, I seen your life change, I seen your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah, yeah, we got on the phone.